Ok. Ponemos a grabar y admito, sí se ve que puedo, ¿eh? Ah, listo, listo, perfecto. Bueno, la idea de hoy entonces es, habiendo visto la documentación y el video de presentación de estas nuevas técnicas, estos nuevos diagramas, más que técnicas, diagramas, poder ir complementando los distintos modelos. En este caso, los diagramas de interacción. Nos quedan cuatro diagramas, ¿sí? Para ver. En este caso vamos a ver en estas clases y en el mismo orden que veníamos trabajando, IDEAME, construcción o construcción IDEAME, con STP que vamos a ver todas las técnicas, ¿sí? La idea es aplicar diagrama de comunicación y diagrama de secuencia a lo que es TP de construcción. La próxima lo verán con IDEAME y después avanzamos con las otras técnicas que ya no son diagramas de interacción, sino que son diagramas de actividad y de cambio de estado de los objetos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver luego. Primero vamos a fijar bien estos contenidos con estos dos TP que son los que se ven en forma integral, ¿sí? De hecho, cuando tenían la nota de relevamiento, se les pedían un montón de cosas. Creo que ahora en una de las diapos, ahora cuando avancemos todavía no, estaban los objetivos que se pedían en STP. Nosotros hoy los vamos a ampliar porque se pedía diagrama de comunicación y de secuencia para algún caso en particular y nosotros lo vamos a tratar de hacer en lo que consta la clase con distintos requisitos funcionales de los que fuimos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a implementarlo porque hoy van a tratar de trabajar ustedes y más allá de que les mostremos una solución tentativa, la idea es que trabajen ustedes después de presentado el tema, no porque ya está presentado, pero sí recordado para poder empezar a trabajar. ¿Habló alguien o me pareció a mí? Por ahí. No, no. Sí, yo sentí. Un poco, ¿no? Ah, no sé yo, perdón. Ah, Valentino, ¿no? ¿Querías preguntarnos algo o te quedó el... No, profe, recién unido ya. Ah, listo, listo, no hay problema. Bueno, cualquier cosito levanten la mano y demás para que podamos verlo o escriben o hablan, ¿sí? Em, ¿Qué vimos hasta acá? ¿Sí? Hasta acá lo que vimos es modelos de caso de uso y vamos a hacer como van pasando las clases, hacemos cada vez el review más corto, ¿sí? Pero a medida que vamos retomando con estos dos TP, sea IDIAME, sea construcción, vamos viendo lo que ya se vio o qué obtuvimos o cómo se enlazan los temas, cómo se relacionan, más bien cómo se complementan, ¿sí? Y vamos recordando los requisitos funcionales que se hizo y demás, como para empalmar y poder correlacionar las distintas técnicas, los distintos diagramas y que se complementan realmente. En este caso, hasta acá vimos modelo de caso de uso, donde describimos las tareas eh, que el sistema tiene que ejecutar y lo hicimos en las distintas fases, sí, que creo que hay diapos que muestran, pero bueno, ahora lo recordamos a simple vista, las distintas fases, fase uno, fase 2, fase 3, que era lo que se pidió para el examen, se pidió para los trabajos prácticos, ¿m? Hasta llegar a esta interacción con el usuario, abstrayendo los requerimientos del usuario. De forma tal de llegar hasta un bocado de pantalla para ver toda esa interacción con todo detalle, ¿sí? Luego de eso vimos lo que es modelo de clase. Acá en Chivilcoy se trabajó hasta a un determinado estadio porque no se habían llegado a ver los controladores y todos los patrones GRASP. Luego eso se vio y la última clase que tuvieron, no solo hicieron el diagrama de clase de IDEAME, sino que también se reafirmó un poco lo que no se había visto en lo que es el diagrama de clase de construcción, ¿sí? Y aquí en el modelo de clase describimos en un modelo terminado las clases y las relaciones entre las clases para asegurar que era, como pusimos ahí, capaz de realizar los casos de uso. Ahora el tema es cómo se complementan, cómo estoy segura que un diagrama de clases realmente satisface y cómo lo hace a los casos de uso. Por eso es que vamos a ver específicamente los diagramas de interacción que son donde dice aquí, explicitamos la dinámica de la interacción entre los componentes de un sistema cuando se produce un evento en particular.
Los diagramas de interacción, ya sean de comunicación o sea de secuencia en sus distintos estadios, lo que van a permitir es almacenar objetos y las interrelaciones que ocurren entre esos objetos, los mensajes, por ejemplo, que se envían, de forma tal de ver toda esa interacción y ver si realmente ese diagrama de clase satisface completamente al requerimiento que teníamos en la parte funcional, en los casos de uso y en los requerimientos del sistema. Entonces, como nos va a permitir almacenar los objetos y los mensajes que se envían estos objetos, vamos a poder ver realmente si nos falta alguna funcionalidad en el diagrama de clases, si se realmente satisfacen a los requisitos del usuario y todo lo que se vio en diagrama de casos de uso. ¿Mm? Para esto, creo que en las próximas diapos lo dice, pero para esto, bueno, tiene que haber un enlace, que es una instancia, ¿sí? Y obviamente tiene que haber en el diagrama de clases, si un objeto envía mensajes a otro objeto, mínimamente tiene que existir la asociación y el otro objeto entender el mensaje, ¿sí? Que es enviado para poder realizar esa interacción correctamente. Entonces, me va a completar lo que es, eh, eh, va a más que completar, sí, va a poder permitir esta técnica, con ambas técnicas, con ambos diagramas, validar, no me sale la palabra, validar que realmente el diagrama de clases esté bien, que tenga toda la funcionalidad que tiene que tener y realmente satisfaga a los requisitos, al caso de uso y los requisitos de usuario que eso conlleva. ¿Sí? Entonces, si querés pasamos a la anterior, que no sé. Anterior. No, está bien, era la que estábamos. Bueno, secuencia y comunicación, UML aporta dos tipos de diagramas. Vamos a mostrar, ahí pusimos cómo el sistema, es lo que dijimos, y alineamos en detalle cómo los objetos interactúan, ¿sí? Vamos a realizar, como les pusimos ahí, para administración de construcción, los dos tipos de diagramas, ¿sí? De interacción, que son diagrama de comunicación y diagrama de secuencia. ¿Sí? Ahí UML les proporciona esos dos tipos de diagramas de interacción, lo que es de secuencia y lo que es de comunicación, ¿sí? Y ¿qué diferencia existe? Según lo que leyeron, según la clase de presentación que les realizó Walter, Claudia, ¿qué diferencia? Porque ambos son diagramas de interacción, pero ustedes, ¿qué diferencia observaron de esa explicación con respecto a uno u otro? Porque el objetivo general es el mismo para ambos. Escuchamos si hay... Sí, sí, si alguno puede decir qué diferencia hay entre uno y otro. ¿Qué Claro, diferencia vieron? porque el objetivo general es el mismo. Es más, en casos sencillos hasta se tornan bastante parecidos, si fuese un caso muy, muy sencillo. Ya no en los casos más elaborados. Si de hecho hoy vamos a ver casos sencillos, casos intermedios. ¿Cuáles son más sencillos? Los de comunicación son mucho más sencillos y manejan la temporalidad desde otra forma, ¿sí? Acá contestan los chicos de Chivilcoy. A ver, si, claro, y acá Valentín también pone de secuencia es más detallado y hasta ahí leo yo. Sí, más detallado en general. Bueno, En general, claro, los diagramas de secuencia son mucho más expresivos, ¿eh? Y permiten mostrar cursos alternativos de una acción, ¿sí? Tienen la opcionalidad, el si no, digamos, la repetición de partes de comportamiento, repeticiones, loop, for, bueno, hay algunos ejemplos. hay que se ve Y, cortado. ¿se había cortado? Puso ahí alguien que A se ver. cortó y volvió. Bueno, puede Sí, ser, a verla. No, pero yo tengo bien conexión. sí. Sí, yo tengo bien. Bueno, cualquier cosa nos avisan, porque acá también dentro de la clase tenemos conectados. Pero en los casos sencillos tengamos en cuenta
Unos 10 segundos. Bueno, repetimos entonces, no hay problema. Decíamos que, y nos decían los chicos aquí de Chivilcoy, que los diagramas de secuencia eran mucho más desarrollados, y se veían algunas cuestiones de temporalidad, y que los de comunicación eran mucho más sencillos, aunque para situaciones sencillas, ambos diagramas pueden tornarse bastante parecidos. Lo que sucede es que un diagrama de secuencia marca la temporalidad de una determinada forma y asimismo permite mostrar cursos alternativos de acción, repetición de partes de comportamientos, inclusive más cosas que vamos a ver ahora cuando desarrollemos los diagramas. Pero recuerden que en casos sencillos eh, terminan siendo bastantes formas similares, ¿sí? de producir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las cajas que nosotros manejemos de los diagramas de interacción, si bien lo vamos a trabajar como objetos, no son técnicamente objetos, sino son especificaciones de objetos que describen los roles que los objetos desempeñan en esas interacciones, ¿sí? Nosotros lo vamos a manejar como objetos en sí. Recuerden que ambas técnicas lo que permiten hacer es almacenar los objetos, las comunicaciones en los objetos por medio de enlaces, distancias, ¿sí? Y para esto eh, tiene que haber una asociación al diagrama de clase, ¿sí? Y el objeto que recibe, por ejemplo, un mensaje, tiene que poder entenderlo. Entonces esto va a permitir validar, chequear, ver la consistencia y ver principalmente que ese diagrama de clases realmente sí permita realizar esos casos de uso que anteriormente habíamos mencionado. Terminamos de validar, de chequear con esta técnica. Si pasamos, sí, una más, se va entendiendo hasta acá, ¿no? Em, y aquí los diagramas de interacción, ¿sí? Los de comunicación, bueno, esto lo dijimos, vamos a mostrar las interacciones entre objetos desde un punto de vista más general y sin sintaxis posicional de tiempo. Dijimos que los diagramas de secuencia sí manejan los tiempos, de hecho, la línea de vida, vamos a ver, si le estoy hablando, teniendo en cuenta que vieron el material, ¿no? Igual ahora vamos a ver paso a paso los diagramas. Pero generalmente en los diagramas de comunicación numeramos la secuencia de mensajes y el orden, mientras que en los diagramas de secuencia, como el objeto tiene una línea de vida y además de la línea de vida, se va activando ese comportamiento, esa interacción, bueno, se maneja el tiempo desde arriba hacia abajo y vemos la secuencia del diagrama de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los distintos objetos que interactúan para ejecutar, digamos, las tareas junto con los enlaces son las colaboraciones, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de diagramas, hablamos de colaboraciones. Una colaboración donde no aparece ninguna interacción es bastante parecida a una instancia, ¿sí? De una parte del modelo de clases. Este tipo de diagramas muestra los objetos, los enlaces y los actores. Estamos hablando del diagrama más sencillo, que es el de comunicación, ¿sí? Y eh, a ver, lo que va a mostrar... Sí, vamos para atrás. Se fue, se fue. Y no sé si una más para atrás también, Miguel. Bueno, dale. Ahí está. No, explicaba, digamos, la diferencia entre secuencia y Sí, comunicación, claro. Sí, que era un sí. poco lo que estabas diciendo vos, pero bueno, acá Si tenemos. querés ahí nos quedamos ahí. Como para centrar un poquito más en las características, antes de empezar con el TP de construcción, recalcar un poquito más las características de cada uno de estos diagramas, ¿sí? El de comunicación, entonces, es más sencillo, permite mediante mensajes mostrar la interacción de mensajes entre los distintos objetos, ¿sí? Tiene que existir una colaboración, es decir, esa interacción, ¿sí? ¿Y qué más vimos? Mostrar, permite mostrar la secuencia de los mensajes
intercambiados, es decir, y con un determinado orden. Por eso es que a los mensajes no solo los vamos a nombrar, ahora vamos a ver algunas cuestiones de sintaxis para recordar, pero vamos a ver todos los mensajes intercambiados en los distintos objetos para poder cumplir con ese caso de uso que vamos a tomar. ¿Sí? Sí, acá una preguntita. Sí. Entonces, una colaboración sería una interacción. Claro, exacto. Eso es una colaboración, correcto. Em, Ahora, nosotros vamos a tener, para cada caso de uso, podemos hacer perfectamente un diagrama de comunicación o un diagrama de secuencia. Lo que vamos a tener que sí analizar es si lo justifica, ¿sí? Si realmente el costo-beneficio, si no es más costoso, si aporta realmente algo. Sí, o para un caso sencillo, por ahí no es necesario hacer un diagrama de comunicación, un diagrama de secuencia. Tal vez me conviene no hacerlo porque es más costoso generar el diagrama. Es decir, por cada caso de uso podemos generar estos diagramas. Lo que tenemos que ver es, ¿se justifica? ¿Sí? ¿Me aporta realmente esa interacción o lo puedo ver simplemente? Todo depende de la complejidad de ese caso de uso. ¿Sí? O muchas veces sirve Sí. se me apagó el video a mí y estaba tratando, por eso estaba Ah, tan seguro. esperen que tenemos algunos problemitas técnicos. Si Ah, no se escucha, no. Bueno, no, ahí el está. video, ahí está, No, está. yo creo que sale por ahí, amigo. Mm, Pero digo, acá el tema es, muchas veces se usa esto para la comunicación interna de un equipo de trabajo o para validar, digamos, ya directamente estamos validando código acá, porque lo que van a ver ahora en la interacción, que vamos a ver cómo se intercambian mensajes los objetos, ujú. ya no las clases, generalmente los objetos, porque ya directamente vamos a ver Claro, algo hablamos de mucho objetos. más cerca del código. Salvo que, bueno, los mensajes los genere una clase, lo vamos a ver. Pero, y muchas veces, por eso lo que decía A Marita veces es, es obvio. claro, es como para validar algún caso en particular, o con el cliente o usuario, o con Ujú. el mismo equipo de trabajo, decir, bueno, está bien el diagrama de clase que hicimos, vamos a validarlo, y ese diagrama sirve Exacto. para una comunicación, digamos, Ujú. interna. Es decir, ¿podemos hacer los diagramas? Sí, los podemos hacer. Podemos hacer diagrama de comunicación, de secuencia. A veces se justifica uno, a veces se justifica ambos, a veces no se justifica ninguno. ¿Sí? Si es completamente obvio que los mensajes tienen que intercambiar, a ver, si es muy obvio, entonces, bueno, deberíamos considerar si merece la pena o no dibujar el diagrama de interacción completo. Puede ser, por ejemplo, si el diagrama ayuda a la gente que se comunique, ¿sí? Más allá del objetivo obvio de la técnica, ¿no? Entonces, la idea es almacenar los mensajes junto a los enlaces en el diagrama de comunicación, ¿sí? Hablando de diagrama de comunicación, entonces, en un diagrama de comunicación lo que vamos a tener, ¿qué elementos tenían en los diagramas de comunicación? Así no hablo todo yo y vamos recordando. Teníamos los objetos y ¿qué más? ¿Cómo representaba el envío de mensajes entre esos objetos? Con una flechita, ¿sí? Con una flechita, cada flecha etiquetada, es decir, tenía una etiquetada, representaba un mensaje enviado por un objeto que está en la cola de la flecha hacia el objeto al que apunta, ¿sí? Y por lo tanto, tenía que ser navegable en ese sentido, tenía que existir una asociación en el diagrama de clase y se tenía que poder entender ese mensaje. Por lo tanto, estoy correlacionando las distintas técnicas, ¿sí? Los distintos diagramas. Ahí Priscila decía Sí. flechas. Ah, perfecto. ¿Algo eh, más? No. Tiene que haber un enlace. Bueno, Claro. ¿y qué quiere decir enlace, Martín? ¿Qué sería un enlace? Ahí Martín López. Sí, sí, sí. ¿Qué sería un enlace entonces? ¿Y qué es una conexión? ¿Qué sería una conexión? Relación entre los objetos. Ahí está, una relación entre los Claro. objetos. O sea, Perfecto. tiene que haber, hay un par de. Claro, Claro, pero tiene que sí. poder ver, incluso está eso de las reglas de Sí, Demeter, ¿viste? Que eran, ¿vieron las reglas de Demeter? bueno, está en ¿Cómo la se teoría, pronuncia? sí, está Demeter, en la sí, yo lo teoría pronuncio mal siempre.
o Demeter, no sé. Demeter, de Demetra, con toda la explicación que daba. De ese objeto, donde el objeto destino tiene que entender el mensaje, ¿sí? Claro, Tiene que correcto. haber alguna... Es, Ok, claro, el objeto al que apunta tiene que proporcionar esa operación adecuada, ¿sí? Y bueno, entonces estos diagramas pueden ayudar a identificar asociaciones entre las clases y las operaciones que necesitan esas clases, ¿eh? Puede que nos olvidemos algo en el diagrama de clase y estos diagramas, ¿no? Este diagrama nos permite eh, mejorar esto. Si querés pasamos al diagrama de secuencia, pues estábamos recordando un poquito lo que ya se vio en teoría, pero van recordando los chicos, hicieron la tarea. y pongo acá también, esto era, bueno, ¿cuál era la diferencia entre... Espera que vemos los de secuencia, si querés una anterior, porque si bien lo dijimos, el tema de temporalidad y mayor detalle, es decir, el diagrama de secuencia muestra a los objetos y a los actores, ¿sí?, que participan en esa colaboración encima de líneas punteadas. ¿Y qué significaban esas líneas punteadas? Que hace un ratito lo dijimos. Había líneas punteadas de arriba hacia abajo con una determinada barrita que podía ser entera o no. La vida del objeto, exacto. La línea representa el tiempo visto del objeto, es la línea de vida del objeto que se llama. Y se supone que el tiempo va según los momentos de arriba hacia abajo del diagrama. Bien. ¿Y un mensaje cómo aparecía? Esa es la activación. El rectángulo que aquí menciona es la activación. ¿Sí? Podía estar activo en un momento, dejar el control en otro momento. Había retornos de control con líneas punteadas. Y el mensaje aparecía como con una flecha, ¿sí? Una flecha horizontal. Horizontal, claro, desde la línea de vida, digamos, desde el emisor hasta la línea de vida del receptor, ¿sí? Y obviamente yo me daba cuenta cuáles eran los últimos mensajes porque estaban hacia abajo, estaban en la parte de abajo de la página, ¿sí? En general, ya en UML2 no se ponen los números, como hacemos en el diagrama de comunicación, que sí se lleva una secuencia, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Sí? Acá no hace tanta falta, ya se deja de utilizar con respecto a las primeras versiones, ya que se observa la línea de vida del objeto desde arriba hacia abajo con esa línea punteada y las distintas activaciones y retorno de control en forma horizontal, retornando el control y la activación de ese objeto, ¿sí? Es como que queda mucho más obvio el orden de los mensajes en el diagrama de secuencia y por eso es que se decide no numerarlo, si se quiere. Si quiere vemos la comparativa, ahora que... Ahí está, ahí tenemos una comparativa en estos diagramas, si se quieren, los de estructura, ¿eh? Que muestran la estructura estática del sistema, diagrama de clase, ¿sí? Que no representan el tiempo, que representan abstracciones importantes del sistema. Por ejemplo, nosotros vimos diagrama de clase, UML plantea diagramas de objetos, diagramas de paquete, etc. Nosotros vimos diagramas de clase. Y en cambio, los de comportamiento sí muestran el comportamiento dinámico de los componentes del sistema y expresan el tiempo, ya sea de manera explícita o según el orden que suceden los eventos representados, ¿sí? Por ejemplo, los diagramas de secuencia, y luego vamos a ver los diagramas de actividad, los diagramas de estado, que son otro tipo de diagramas que vamos a ver luego de ver estos de interacción, ¿sí? Que son los de comunicación y los de secuencia. Recuerden, como dijimos al principio de la clase, que después vamos a ver otros diagramas, que son los de estado y los de actividad, cómo van cambiando los estados de los objetos. Por eso lo vemos después. Centrémonos en esto ahora. Si querés pasamos una más. Estimo que vendrá el TP. El TP de construcción. Bueno, ¿hasta qué estadio entonces llegamos en el TP de construcción? ¿Para qué? Permiso. Vimos los requisitos, no, que no llegaba a leer la letra. Pero miren lo que tengo. Ahí, tan chiquitito la máquina. Tengo anotados los requisitos, vieron, para los viejitos que no leen bien la letra chica. Tenemos los
Requisitos funcionales, que creo que a esta altura nos acordamos, ¿o no? Como vamos mechando entre uno y otro, pero lo que primero se pedía eran los requisitos funcionales, Sí, el listado de requisitos funcionales del sistema, ¿sí? Bueno, ahí están y en grande, que el empleado de la empresa debe poder registrar un trabajador de la construcción en el sistema con los datos. Leo rápido, pues ya lo leímos, para cada técnica leímos los requisitos funcionales, ¿sí? Apellido, nombre, profesión, años de experiencia para poder ser asignado prestaciones de servicio cuando se lo requiera, que un empleado de la empresa debe poder registrar una petición de servicio para poder realizar cotizaciones y efectivizar la contratación si hace falta, que un empleado de la empresa debe poder realizar una cotización de un pedido de servicio mediante el sistema, respetando las fórmulas indicadas por la empresa para poder responder rápidamente a las consultas de potenciales clientes, que un empleado de la empresa debe poder gestionar, sea agregar, modificar, eliminar profesiones, indicando para cada una su nombre, coeficiente de costo y si requiere dedicación exclusiva para poder contemplar las variantes de trabajadores de la construcción empleados por la empresa. Estamos recordando, por eso rápidamente. Un usuario administrador debe poder dar por concluido, estos eran los usuarios especiales, que eran los administradores, ¿no? Uno que debe poder dar por concluido un servicio previamente registrado para registrar el fin de servicio con el cliente y liberar así los recursos asociados a la obra, porque había algunos que eran especiales para eso. Y también el administrador, había dos tipos de usuarios en este, debía poder consultar un historial detallado de los servicios prestados por la empresa para dar soporte estadístico a las decisiones de negocio, organizacionales de la empresa, etc. Y entonces esos eran los requerimientos funcionales y era la primera instancia que se pedía en este TP. La siguiente pedía el diagrama de casos de uso y ahí recordamos las distintas partes y las distintas fases que esta materia decidió, o este grupo de profes decidió que hagamos. No es que son estratégicamente 3 etapas: la de identificación, la de identificar, la de definir y la de especificar. Nosotros decidimos que queríamos ese orden para darles un orden a ustedes lograble, ¿sí? Dentro de la cursada, y para ir sumando cada vez más detalle, Partimos de la identificación, creo que en la próxima está, sí, ahí está, el diagrama de casos de uso, el identificar, identificábamos los distintos casos de uso que satisfacían esos requisitos funcionales y entonces ahí, bueno, el registrar empleado, el registrar prestación de servicio, el cotizar servicio, el gestionar profesiones. Fíjense que toda la parte de extend no corresponde a la parte de identificación, eso está como adelantado, eso debería ir después, ya en fase 3 les diría, ¿sí? Eso igual ya lo habíamos aclaro porque vamos mechando uno y otro y por ahí quedan cosas en el tintero. Y después lo del usuario administrador, que era otro, que era la parte de consultar historial, y la parte de prestación, calcular la prestación de servicio, ¿sí? Con esa salvedad de los extend que no correspondían a esta fase. Luego pasábamos a la fase de, ¿cómo era la otra fase? Estaban anotadas las 3 recién. De definir, y ahí está anotado, ¿sí? La definición donde escribíamos los escenarios en un nivel básico, un primer nivel de escenario con toda la estructura que se les aportó, ¿sí? Y entonces de esa forma marcábamos la interacción entre el usuario y el sistema, de una forma simple, hasta que pasábamos a una tercera etapa, ¿sí? Donde especificábamos esas interacciones. Y entonces ahí se les pidió, tanto para el parcial como para la entrega de TPs, y para estos 2 TPs en particular, IDIAME y construcción, se les pidió hacer mockup de pantalla, y directamente correlacionar, hacer esa interrelación entre el mockup de pantalla y hacer mucho más detallado, si se quiere, ese diccionario, haciendo referencia a esos mockup de pantalla y haciendo una
corroboración con el cliente de que realmente eso satisface o están expresados, no es que satisface, están expresados esos requisitos funcionales, ¿sí? Eso era toda la primer parte, si se quiere. Si avanzamos un poquitín más, Cap de pantallas. claro. Y después lo que se les pedía, bueno, entonces el listado de requisitos funcionales, el diagrama de caso de uso del sistema, en estas 3 etapas que estuvimos viendo, mate por medio, hasta que llegamos, esta que diapo, no veo. La solución no Orientado a objetos, Ya. ¿qué es lo que terminamos? Empezamos acá en Chivilcoy, pero como no habían visto todavía patrones GRAPS, no habían visto controladores y demás, se terminó cerrando un poco más la idea la clase última antes de Veridiame. Y se cerraron esos diagramas de clase con las asociaciones y, bueno, y todos los componentes que tienen que tener el diagrama de clase. ¿Mm? Bueno, y obviamente en estas etapas ya estamos negociando. Este es un diagrama tentativo, si se quiere, pero ya esta etapa, ya estamos negociando con el usuario cómo vamos en la etapa anterior, digamos, en la etapa de mockup de pantalla y demás, cómo vamos a realizar esa interacción. Y bueno, y por eso es que combino dibujar este prototipo de interfaz de usuario, explicando correctamente toda esa interacción, y entonces aquí en el diagrama de clases mostramos el sistema y cómo estas clases satisfacen a esos requisitos y a esos casos de uso, ¿sí? Si querés, seguimos una más. Acá ahora se nos pide el diagrama de comunicación y secuencia de la operación para registrar un empleado. Por eso es que leímos los requisitos funcionales. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque el uso principal de la técnica es mostrar cómo el sistema realiza los casos de uso. Si realmente ese diagrama de clases permite satisfacer ese caso de uso. Entonces, tuvimos distintas aproximaciones. Nosotros no trabajamos mucho o trabajamos un poquito con tarjetas CRC, o vimos la funcionalidad, y vimos un poquitito de cómo interrelacionar, cómo utilizar los diagramas de interacción para almacenar todo esto de forma más precisa, pero hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, lo que se pide es comenzar a ver estos diagramas de colaboración, si se quiere, como para empezar a satisfacer la última parte de la consigna del TP, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese diagrama de colaboración? ¿Cómo hacemos toda esa secuencia de mensajes? Tenemos que tomar un requerimiento, ¿sí? Esta es una de las formas de hacer. Si querés, pásame, me olvidé de decir algo con respecto al diagrama de clases, al último diagrama de clases. ¿Ven los colores distintos ahí? Porque este diagrama de clases por ahí no es exactamente lo que terminó. Es como que es un diagrama de clase. Por ahí hay algunos pequeños detalles, algunas pequeñas diferencias en cuanto a lo que se fue charlando. Nosotros acá en Chivilcoy habíamos visto las clases básicas, no los controladores, no los administradores, después con la incorporación de patrones GRAS y demás. Por eso es que están en distinto color, ¿sí? Era simplemente hacer esa acotación porque por ahí veían alguna diferencia, y esto es un diagrama de clases modelo que satisface esa solución y orientado a lo que se empezó a ver en Chivilcoy, ¿sí? Y ya con la parte de controladores completa en cierta forma que puede satisfacer esos requisitos. Ahí sí volvemos, porque habían quedado esos colores diferentes y por ahí se preguntaban, los pasamos muy, muy rápido. Entonces, eh, acá lo que tenemos es, seleccionamos como punto de entrada algún mensaje importante de la solución. Por ejemplo, un requisito funcional, ¿sí? ¿Cuál es el requisito funcional ahí que tomamos? Registrar un empleado. ¿Y qué es lo que observamos?
Porque yo quiero hacer mi diagrama de comunicación y luego mi diagrama de secuencia. Creo que en ese orden estaban las diapos. De menor a mayor complejidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a tratar de hacer el diagrama de colaboración, con toda la secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos que tienen que estar enlazados, es decir, escribiendo esa secuencia de mensajes que se van a ir discurriendo entre cada una de las instancias de las clases para ver si es posible la responsabilidad que el caso de uso plantea. Bueno, entonces tomamos un caso de uso, ¿sí? En este caso tomamos el primero, el que está en rojo, registrar Acá. empleado, y asociamos con las clases relacionadas. Entonces ahí recién, perdóname que te corté, hacemos el diagrama de colaboración con toda esa secuencia de mensajes intercambiados entre los distintos objetos, si se quiere, enlazados, y escribimos esa secuencia de mensajes, ¿no? Que van a ir, como decía anteriormente, discurriendo entre cada una de las instancias de la clase para ver realmente y corroborar realmente si es posible la responsabilidad que ese caso de uso plantea. Ahí, perdóname, Miguel, que te ibas a agregar algo y yo te corté. No, que justamente, bueno, Sí. acá lo que plantea es a partir de un caso de uso y bueno, ver de cómo representamos en este caso un mensaje que está proponiendo la diapositiva, que es crear empleado. Entonces, bueno, el crear empleado, ¿cómo interactuaría? Ahora tendríamos que ver dentro del diagrama de clase cómo ese caso de uso lo llevamos a interactuar dentro de las clases que están en el diagrama. Y ahí teníamos una pequeña ayuda que decía que el mensaje, ¿sí? Administrador de trabajadores, crear empleado, responde directamente al requisito funcional 1, que es el que nombramos hoy, que repetimos si quieren. Yo tengo acá impreso que un empleado de la empresa debe poder registrar un trabajador de la construcción en el sistema con los datos de apellido, nombre, profesión y años de experiencia para poder ser asignado a prestaciones de servicio cuando se lo requiera. Entonces, ahí ese mensaje de administrador de trabajadores, crear empleado, una menos, si no lo leo, acá lo tengo muy chiquitito, responde directamente a ese requisito funcional, el de registrar empleado, por lo que entonces consideramos interesante, no sé si es interesante, ahora lo estamos viendo porque es algo muy Es algo muy simple, pero no sé si se justificaría hacerlo, ahora lo hacemos en forma académica para ver la técnica, la pero yo no sé realidad, si en la realidad decidiría hacer un diagrama de comunicación y de secuencia para el registro de empleados, ¿se entiende? Entonces, por cada caso de uso, puedo hacer un diagrama de comunicación, un diagrama de secuencia. Soy yo la que voy a determinar ese equilibrio entre el trabajo que me produce hacer eso y lo que me aporta el diagrama. Por ahí en este caso lo vamos a ver más. Vamos a ver más la técnica, ahí dice diagramar su interacción para corroborar su funcionamiento, sí que es la meta principal de este tipo de diagramas, pero no sé si se justificaría. De hecho, en los primeros ejemplos que tengo, yo creo que no decidiría por ninguno, lo estamos haciendo como para ver y corroborar la técnica, ¿sí? Para realmente corroborar el funcionamiento. ¿Se entiende, chicos? ¿Se cortó? Sí. ¿Quieren preguntar algo? Pregunten, si hace... No, decía. Yo también estoy mirando con las dos pantallas porque leo a medias la letra chiquita. ¿Alguna duda, los conectados? ¿Algo que quieran preguntar, que no se vaya entendiendo? Yo ahí veo mensajes, pero, a ver, ah, ¿son viejos? Ok, ahora sí. ahora, todo bien, dice Martín. Ok. Martín. Si hay alguna duda, párennos, no nos dejen seguir, ¿sí? Bueno, Bueno, y entonces vamos a marcar la secuencia de mensajes. ¿Qué podemos observar ahí? Que tenemos un activador, si se quiere, que es el empleado, y tenemos distintos objetos. Tengan en cuenta la sintaxis que se explicó en el video de la técnica, ¿sí? ¿Qué significaban los dos puntos? ¿Qué diferencia teníamos entre el primero y el segundo? Claro, tengan cuidado con los dos puntos, ¿sí? Estamos marcando comunicación entre claro. objetos, pero la simbología con los dos puntos, ¿sí? Objeto de esa clase,
exacto. O por ahí, entendí lo que me quisiste decir, pero por ahí no lo expresaste con las palabras justas. Bien, y entonces ahí estamos mandando un mensaje de empleado, ¿m? Administrador de trabajadores, y fíjense, marcamos esa secuencia de mensajes con número 1, número 2, etcétera, 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 y vamos a almacenar en esa variable que es trabajador, el nuevo trabajador que se va a crear con nombre, apellido y años de experiencia, ¿sí? Entonces, escribimos toda esa secuencia de mensajes que va a ir entre cada uno, discurriendo, ¿no? Entre cada una de las instancias de las clases para ver si es posible esa responsabilidad y entonces el administrador va a recibir el mensaje crear empleado, el mensaje iniciador y vamos a hacer toda esa secuencia. Lo que pasa es que acá no es mucho más, ¿sí? Lo que sí vamos a numerar con un determinado orden, aquí sí en esta técnica, que es más sencilla, 1, 2, 3, y ahí lo otro entonces que podemos observar es que en trabajador, en esa variable se almacena esto en la variable trabajador, ¿sí? Lo que agregamos, y a ver si había algo más, me parece, claro, y ahí agregamos nuevos con add. Bueno, y no mucho más. A ver si teníamos algo más de eso. No, no, no mucho más. Por eso les digo, ese equilibrio entre hacer el diagrama y no, por ahí acá no se justifica mucho. Es solo a fines académicos como para ver la técnica, ¿no? Muy simple. Es un ejemplo muy, muy simple. Y acá estarían las... Acá estaría claro el diagrama de secuencia para registrar empleado, para ese requisito funcional, pero ya viendo mayor detalle, toda esta parte de temporalidad, toda esta parte de línea de vida, toda esta parte. ¿Por qué? Y acá pregunto una cuestión. Ahora explicamos la utilización de este diagrama para este caso de uso, ¿sí? Pero ¿por qué piensan ustedes que el trabajador está por debajo, ¿sí? de administrador de trabajadores, ¿sí? ¿Y por qué no está en una misma línea horizontal? Hay una explicación técnica de eso, más allá después de entrar en la parte específica de funcionalidad. Crea, es exacto, y crea el trabajador. ¿Había alguno más que decían los Que chicos? se usa más tarde, dice acá, pero está respondiendo Nicolás. Ah, se crea, es creado por, ¿sí? Em, claro, exacto. Entonces acá estamos mostrando los objetos y los actores que participan de esa colaboración encima de las líneas punteadas. Recordamos que esa línea que podemos observar ahí desde arriba hacia abajo en administración, en administrador de trabajadores, perdón que lo así porque leo poco, es la línea de vida de ese objeto y se supone que el tiempo pasa según nos vamos moviendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces observamos que quien inicia el mensaje aparece con una flecha desde la línea de vida del emisor hasta la línea del receptor, ¿sí? Y observamos la activación, es decir, el tiempo activo para poder responder una secuencia. Esto de las barritas, ¿sí? Que hablábamos anteriormente, que decían los chicos de Chivilcoy, tiene que ver con, no con la línea de vida, sino con la activación. ¿Qué tiempo de activación se tiene? ¿Sí? Para responder esa secuencia, ¿no? Y fíjense también las líneas punteadas en sentido inverso, es decir, primero vamos a ver cómo es esa activación, ¿sí? Cómo se crea el trabajador, por eso es que está hacia abajo, ese orden de no linealidad indica que se crea luego, que no existía antes, ¿sí? ¿Y qué significaban las líneas punteadas de vuelta? De devolución o de retorno de control, ¿sí? Es como la activación retorna el control nuevamente al administrador y los últimos mensajes obviamente están abajo.
Yo cuando realizo este tipo de diagramas, más allá que acá no hay ni loop, ni condicional, ni repeticiones, ni condicional, simple, totalmente simple, cuidado que siempre tengo, si es que existen los retornos de control, ¿eh? No me tengo que olvidar los que existen, sino el flujo de control sigue por otro lado. Y ahí hay una pregunta en el chat que ahora... Ah, bien. Pero, por ejemplo, entre administrador de trabajadores y trabajador, ¿qué diferencia hay entre esas dos clases? Eso preguntas vos, no es una pregunta de Sí, los chicos. no, una Ah, está bien, pregunta para, está digamos, bien. para todos. Perfecto. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre el cuadradito, digamos, el celeste de administrador de trabajadores y trabajador, dos puntos, trabajador? Sí, que es la pregunta que por ahí hicimos que quedó ¿Por ahí. qué? Claro, yo no sé si, por eso algo que estabas diciendo. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? El trabajador es un objeto y una instancia del administrador de trabajadores. Sí, pero hay algo más, Pero algo digamos, que más. surge del diagrama. Por eso Miguel hace No, pero nuevamente claro, la lo pregunta. pregunto para ver si se entiende, porque es parte de lo que está explicando. Ahora después, porque Valentín hizo otra pregunta. El administrador de Ah, trabajadores es el que conoce a todos los trabajadores. claro, Está bien, correcto. eso está bien. Sí, Y trabajador en una instancia también está bien. Pero hay una diferencia que plantea el diagrama entre esos dos instancias. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, si estamos hablando de eh, tiempo, porque justamente este diagrama de secuencia, y lo que está, muestra es el tiempo. claro, lo que está explicando Marita es que tiene que ver con el tiempo que transcurre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Claro, pero ¿dónde se crea el administrador en este diagrama? ¿Y dónde se crea el trabajador? Eh, por ahí, acá los chicos están conectados. Acá en Sí. Chivilcoy nos preguntan que un objeto se crea antes que el otro. Bueno, ¿cómo sería eso? ¿Cómo nos está planteando el diagrama? Administrador de trabajadores, ¿cuándo se crea el objeto? Según este diagrama. Antes de que se crea un trabajador. Claro, pero lo que quiero... O sea, no puede tener trabajadores sin tener un administrador. A ver, ahí, A ver, ahí. si el administrador ya existe, ahí está. Ahí Esto está. claro. Es. Acá lo que dice Nicolás, y en la respuesta correcta dice, el trabajador ya existe y al trabajador lo crea el administrador. Bueno, lo que yo Por estaba eso, preguntando sí, era sí, lo por ahí siguiente. lo decías con otras Claro, palabras. de acuerdo a este diagrama, fíjense que el administrador de trabajadores, la instancia ya existe, por eso está arriba. Ahí creo Digamos, que ya algo nos cuando escribieron. arranca el control, cuando dice crear empleado, la instancia de administrador de trabajadores ya existe. En cambio, la instancia de trabajador se crea en ese momento, por eso está Ujú. al nivel de la flecha. ¿Se entiende la diferencia de uno y otro? O Sí, sea, el otro objeto ya existía, por eso claro. viene con línea punteada. Y Bien, y el objeto trabajador se crea en este momento que se dice new trabajador. ¿Sí? Si no, vendría también con una línea punteada desde arriba. sí. Y en este caso, esa es la diferencia que estaba preguntando. Ahora hay una pregunta Creo que de... alguien más había No sé si escrito se algo. entiende. A ver, el administrador puede ser un singleton estático el cual crea trabajador. Correcto. Bueno, Ujú, correcto. lo es, de hecho, por eso está representado así en el diagrama. Bien. Pero significa un poco esto, digamos, que es la temporalidad de en qué momento se crea el objeto. Hay una pregunta que hace Valentín, Sí, yo no la llegué a ver. pero tiene que ver con, me parece, con otra parte ¿Del diagrama? del diagrama de clase, que dice, si existiese algún comportamiento que no se describe en la nota o en los requisitos, Sí. pero es obvio incluirlo. Dice, por ejemplo, eliminar trabajador. Ahí ya ¿Se lo vamos a tiene que ver. incluir en el diagrama de clases, aunque no se use en los casos de uso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que habría que incluirlo o no? O sea, lo que está preguntando Valentín es, ¿puede haber algún requisito que se dé por obvio, que no están los requisitos escritos? ¿Hay que incluirlo o no en el diagrama de clase? ¿Qué les parece? Por ejemplo, dice eliminar trabajador. Creo que eso lo planteamos al final, me parece, no me acuerdo, no estoy segura. Bueno, hay varias respuestas, digamos. Ahí, a ver, hay alguno que por ahí... Nicolás dice sí, Para que acá dicen dicen que que no. no. Bueno, ¿por qué sí, por qué no?
sea, salvo que tengan Pero lo da por obvio, ¿quién? Lo da por obvio. Porque acá dice, a ver, vamos a ver la pregunta de Valentín, pero, Sí. a ver, esto es importante cuando diseñamos y cuando trabajamos con un requerimiento. Ujú. Muchas veces un cliente o un usuario nos dice, mira, yo necesito esto. Y nosotros podemos deducir que eliminar trabajador es parte del requerimiento, pero por ahí no está especificado por ese usuario. Ujú. Entonces, si lo incluimos o no, y bueno, depende del criterio que tomemos. Por ahí entendemos, a ver, esta es una opinión mía, estaría bueno que acá dice no, pero se siente incompleto si no. Bueno, ok. que tan esencial sea. Exacto. También es esencial, porque no puede agregar Por eso. Si lo requiere, si los mismos requerimientos. Claro. puede el listado de trabajadores necesitar tanto, pues, Ujú. eso también no. Por eso ahí la respuesta Valentín dice que no. Puede haber varias respuestas, digamos. Acá lo que dicen en Chivilcoy es si es esencial ese trabajo, ese método o no. Ujú. Bueno, ahí depende por eso, del criterio que tomemos. Por ahí creemos que es algo esencial o que es Y no lo es, necesario, o lo incluiremos. Por otro lado, también hay otro criterio que es, si el cliente o el usuario no me lo pide, ¿por qué lo voy a incluir? Podría ser. regla quiz. Claro, pero eso, bueno, Pero es el bueno. criterio que nosotros vayamos manejando dentro del diseño. Muchas veces lo que decía Marita, esto se ve en la etapa de mantenimiento, donde dice, che, pero nos falta eliminar trabajador. Bueno, hay que agregarlo. Eso no está en el requerimiento Mm. inicial, no Y está, entonces, pero probablemente en la etapa de mantenimiento, en la etapa que estamos viendo cómo funciona el sistema, dice, che, nos está faltando un requerimiento. Así que bueno, eso, está mi respuesta es que es relativo, digamos. Puede Sí, incluirse sí. o no, depende, digamos, Sí. la. Bueno, Bien, a sí, ver. no, igual yo creo que esto se Entonces, salía un poquito no, de toda no, pero secuencia, no importa, pero bueno, no tiene que importa, ver. viene bien porque vamos con a esta seguir hablando de esto, ¿sí? Entonces, para redondear, el uso de estos diagramas es mostrar cómo el sistema realiza un caso de uso o un escenario en particular, ¿sí? En un caso de uso útil para examinar todas esas opciones posibles en los casos difíciles. Pero esto no necesariamente es un caso difícil, dijimos, ¿sí? Y pueden ser también de ayuda para la comunicación entre los desarrolladores, si hay varias personas o grupos diferentes desarrollando partes de una única interacción, pero esto es un caso difícil. En realidad no. ¿Sí? Normalmente no se desarrollan diagramas de interacción para cada caso de uso. Si bien se pueden desarrollar de comunicación, de secuencia, la verdad es que normalmente no se desarrollan diagramas de interacción para cada caso de uso o para cada operación. Siempre tenemos que hacer esto que decíamos como moraleja, ¿no? Para este caso, que es muy sencillo, un análisis costo-beneficio. ¿Qué me aporta y cuánto me cuesta hacerlo? Entonces se hacen cuando el beneficio tiende a superar ese coste. ¿Sí? Otra opción acá, qué sé yo, sería, no sé, poner el constructor en el diagrama de clases con un solo mensaje, si no se tienen que poner 3 mensajes y el mensaje inicial, bueno, pero conclusión, no tiene demasiado sentido, porque es un caso simple, ¿eh? Entonces, normalmente, como para que quede de este caso que se aplicó y por ahí no era para aplicar, sino para explicar la técnica en los distintos casos de uso, que es lo que vamos a hacer en este TP, para que quede lo más completamente posible y ya lo vayamos cerrando. Entonces, bueno, no desarrollar diagramas de interacción para cada caso de uso y hacer siempre ese costo beneficio, aunque en este TP lo vamos a hacer para todos los casos de uso, por una cuestión, digamos, de aprendizaje de la técnica. Siempre es como que hay un gap entre los casos de uso y los diagramas de clase. Esto Eh, ¿se entiende este pedacito? no sé, explícalo, no lo expliqué. A Miguel No, se refiere a esto que está aquí. si se entiende ahí, No por lo ejemplo, en expliqué, este diagrama, la parte sí. de sumar trabajador, ven que hay un Y rectangulito. se ve la activación Pasa que no sé si particularmente. no Sí, se sí, ve. se ve, Ah, se ve. mi Sí, se mouse ve, es sí, el blanco. los dos se ven. Yo también estoy marcando. Eh, bueno, esa es una línea de tiempo también hacia abajo. Y esto de la activación es porque, bueno, eh, viene el control, digamos, de la secuencia, digamos, vuelve desde el trabajador, y ahí, bueno, cuando se agrega el trabajador, por eso se activa, digamos, en ese pedacito de tiempo el objeto. Exacto.
y después, bueno, retorna. En este caso es un caso muy simple. Bueno, seguimos. Que Sí, vamos- seguimos. Bueno, ahí tenemos otro, que es parece otro caso, digamos, que es gestionar gestionar profesiones. profesiones. ¿Sí? ¿Y ahí qué piensan? ¿Será recomendable ese análisis costo-beneficio? ¿Se justificará? Paso. Sí. Así vemos, gestionar profesiones. Bueno, acá lo que tenemos es, yo lo que no veo es el número de diapo, pero no importa. Eh, Está. se nos fueron las diapos, no importa, les estamos dando soluciones previas a la... No importa, no importa. No está, se ve. Bueno, fíjense que acá estamos tomando la parte de gestionar profesiones, ¿sí? Y, ¿se fue algo? Pará, un segundito, porque creo que dejaste de compartir. Sí, dejaste de compartir. Ok, ok. No, ya me fue. Se fue, ¿no? Esperen un segundito que se nos fue, pero ahí retomamos. Ahí está. Está el Un empleado. poquitín más. Ahí está. Ahí está. Gestionar profesiones. Bueno, entonces ahí tomamos ese caso de uso, ¿sí? Seleccionar como punto de entrada algún mensaje importante en la solución, por ejemplo, uno que responda directamente a ese requisito funcional, dije bien, requisito funcional o caso de uso. En este caso, para nosotros era el requisito funcional 4 que decía, a ver, esperen que lo leo del papel, que un empleado de la empresa debe poder gestionar, agregar, modificar, eliminar profesiones, indicando para cada uno el nombre, coeficiente de costo, y se requiere dedicación exclusiva para poder, porque había algunos exclusivos, para contemplar las variantes de trabajadores de la construcción empleados por la empresa. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahí no solo vemos ese caso de uso con las extensiones que tenían, sino que también vemos la parte del diagrama de clases que se relaciona directamente, ¿sí? De esta construcción ideal o un modelo de solución de diagramas de clase que les decíamos anteriormente. Bueno, y esto es un modelo de diagrama de comunicación, dije bien, de gestionar profesiones. ¿Qué se puede entender de ese diagrama? ¿Es un caso difícil? ¿Vale la pena desarrollar diagramas de interacción para este caso de uso? ¿Cómo da el costo-beneficio? A ver, Es bastante simple, dice Priscila. Sí, es sí, un coincido. poquito más complicado, más complicado. ¿Tiene alguna Hasta cosita más? alguna cosita más con Algunos respecto pasos al más que anterior. todavía sí. Pero sigue siendo simple. ¿Mm? Eh, Acá los casos de uso están asociados a las pantallas que hoy que decíamos que teníamos en la fase 3 en los mockups de pantallas, ¿sí? Eh, en cuanto a lo que el usuario ve, y ahí una extensión, en ese caso de uso, implicaría que habría 4 pantallas, podemos decir eso, y podemos ver la secuencia. Fíjense la numeración. ¿Mm? En el diagrama de clases lo único que vamos a observar es el new que ya realizamos, por eso no sé si tendría sentido hacer un diagrama de comunicación ni de secuencia, ¿sí? Eh, Acá dice lab, ¿no debería ser el paso 2 en este caso? Bueno, vamos. sí, No, pero en está bien. realidad, Pero no, por pero ahí está la bien la pregunta, pregunta. claro, por ahí la pregunta está buena Sí, para que chequeemos con la secuencia, justamente. exacto. Porque, digamos, ¿cómo es la secuencia de mensaje? Tiene a Nicolás el que decía, Sí, me parece, o Priscila, ¿no? Me había no, preguntado. Nicolás. Nicolás, Digamos, justamente esto es para validar. otra vez. No, le quise dar clic Que ahí acá. vimos el new. Claro, tenemos que crear profesión. Crear profesión, digamos, de acuerdo a nuestro diagrama, si después lo vemos, van a ver que En el está diagrama de clase lo conectado, único que claro. vemos es el new. Sí. No, pero el crear Pero profesión sí, está,
disparado desde el administrador de trabajadores. Y para crear la profesión, el administrador de trabajadores se lo pide a la clase profesión. Exacto. Entonces, lo primero que hace es new profesión. Bueno, hace los seteos de esa profesión y después el que termina haciendo el add es la clase administrador de trabajadores. Por eso está en la secuencia 5. Si no, bueno, ¿cómo lo estaría pensando Nicolás? ¿Por qué el add debería ser el paso 2? Hay que ver cómo lo pensamos. Porque quizás lo que está pensando Nicolás es sumar una profesión, pero no, de la clase profesión. Lo que nosotros estamos acá es una secuencia de mensajes donde estamos creando la profesión y estamos diciendo a profesión, crea una profesión. Después estamos sumando la profesión al Exacto. administrador de trabajadores. Y habrá que ver, bueno, en realidad lo que estamos sumando es el apuntador a la nueva Sí, profesión. sí. Por eso dice add P, que Yo lo P es pensé el objeto que se creó. como que lo creaba y ahí me quedó cortado el mensaje A de ver, ahí estaba Nicolás. contestando Nicolás. Sí, Yo lo pensé como que la creaba, la guardaba y después la seteaba. Bueno, pero la creación sería el new profesión. claro. Esa es la creación. Sí, Lo que está haciendo ahora el administrador de trabajadores es sumar esa profesión a la lista de profesiones. exacto. Sí, de comunicación no mucho más. Que no. Podemos verlo por ahí, si quieren pasamos al diagrama Al de secuencia, Está- que por ahí podría llegar a verse, ah, ahí se ve sí, un poco más claro. un poquitín más, pero bueno. Bueno, acá lo que mostramos son los objetos, fíjense otra vez la distancia horizontal entre uno y otro, los actores que participan en la colaboración encima de las líneas punteadas y recordamos que la línea, esa de tiempo del objeto es la línea de vida y entonces va transcurriendo el tiempo y observamos que se inicia con un mensaje que aparece con esa flecha desde la línea del emisor hasta la del receptor y observamos más abajo el otro porque estamos creando la clase, ¿sí? Repetimos lo mismo que habíamos dicho en el otro. Entonces tenemos que observar la activación, ¿sí? Y el tiempo activo para poder responder esa secuencia. ¿Mm? ¿Y qué otra cosa Bueno, más? ahí está Priscila. Sí. porque yo no alcancé a leerlo. Claro, lo que Priscila está preguntando, dice, yo haría, por ejemplo, el new Sí. profesión, precio, nombre y requiere. Ahora bien, Ok. claro, sería como otro constructor, pero además bueno, está bien, esos Sí. parámetros ya los tiene, ya Sí, se los los tiene, pasa, los tiene, se nombre, los pasa. precio y requiere exclusividad. Con lo cual, bueno, sí, en este Sí. caso se usó Sí, sí. esa secuencia porque por ahí se hizo con el constructor new Ujú. profesión. Deberíamos, o sea, ¿qué debería pasar para poder hacer esto? Tendríamos que tener el constructor en profesión, ¿no? Exacto. Es en profesión con Sí. los 3 parámetros. Ujú. Es otra Sí, opción. también es otra opción, sí, válida, Esto quizás está así, abierto, me parece, como para para poder representar, discutirlo, digamos, no está abierto. los llamados de ida y vuelta, ¿no? Ujú. Pero está bien. Bueno, fíjense los retornos de control, las distintas Yo activaciones. le puse pero, ahora revisamos para que, bueno, para que lo abramos a la opinión, a ver si les parece que está bien. Queda claro lo que es, si esta es una forma, está bien lo que están preguntando. Quedan claros las distintas activaciones y los retornos de control, fíjense desde arriba hacia abajo con las líneas punteadas y obviamente los últimos mensajes que están en la parte de abajo de la página. Queda ¿Mm? claro, dice Priscila. Perfecto, perfecto. Después, yo no sé si en la diapo próxima, a ver si había alguna simbología que no vamos a utilizar mucho, pero como en la bibliografía está lo que es clase controladora y lo que es de entidad, creo que una diapo más. Creo que lo poníamos, a ver. Ahí está. ¿Ven esa simbología? ¿Sí? Y no sé si una más. A ver. Ahí está. No era la idea que vean esto así terminado, pero observan la simbología
que existe como en el apunte teórico, creo que agregamos esta diapo, de forma tal que pueden utilizar símbolos de clase controladora aquí y símbolos de entidad para diferenciar. Así que si quieren incorporar esa Gracias. simbología, la pueden, claro, poner o no. Solo se agregó por el hecho de que estaba en la bibliografía, nada más. Bueno. Que son dos tipos de clases. Claro, exacto, diferenciar el tipo de clases. Bueno, bueno, y ahora a trabajar ustedes, porque explicamos casos sencillos con algunas características, no vimos condicionales, no vimos loop. Cuidado que por ahí en algún caso de uso sí lo van a necesitar, porque lo que es el diagrama de secuencia es esto mismo, que permite ver otras cosas, además de las líneas del tiempo, de las activaciones y demás, permite este agregado, ¿sí? De poder ver condicionales, opcionales, repeticiones. Bueno, empecemos a ver si pueden tratar de construir ustedes algo. Acá en Chivilcoy, el grupo sentado, papel lápiz, ¿sí? Allá los conectados también pensar, no sé cuál es el que sigo, cuál es el que A nos ver, poníamos acá. cotizar servicio. Bueno, eso es un poquitito más interesante, Sí, habría que ver cómo podemos, para pensarlo y plasmarlo en algún. sí, Yo creo que la primera diapo planteaba que cotizar sí, servicio que, a ver, pasamos, a ver. sí, 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 ahí está, Bueno, ¿qué necesitaríamos si quisiéramos cotizar trabajar servicio. cotizar servicio? ¿Cómo plantearíamos Sí, hasta eh, ahí me acordaba. ese Hasta ahí. diagrama de interacción? ¿Quién iniciaría el mensaje? Es- Tiene algunas similitudes con lo que ya vimos, Sí, ¿no? sí, sí, Tampoco tampoco es que van a encontrar algo claro, tan tampoco es distinto. tan Sí. difícil, pero bueno, es como para empezar a pensar, bueno, cómo iniciaríamos un diagrama de secuencia. Podría Claro, ser. creo que hay un administrador de servicio Sí, en la. Ok, ese era el registro funcional 3, está ¿no? bien. Administrador de Sí, servicio dicen sí. acá en Chivilcoy, Y leemos de vuelta el... porque allá no escuchan, Ah, claro, perdón, 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 porque no nos pero está escuchan. bien. Y es el requisito 3 ese. Cotizar servicio que decía, espera que lo volvemos a leer. Un empleado de la empresa debe poder realizar una cotización de un pedido de servicio mediante el sistema, respetando las fórmulas indicadas, teníamos todas las fórmulas, por la empresa para poder responder rápidamente a las consultas de potenciales Ok, la clientes. mitad, Priscila dice que sí está de Sí, acuerdo con la administrador de bien. servicio. A ver si sigo una más. Creo que estaba la solución. Ah, bueno, No me acuerdo, no me acuerdo. Dejémoslos pensar a los chicos ok. 5 minutos. ¿Les parece tratar de bosquejar? Al menos, ahí pedíamos el de secuencia o el... eh, Interacción, bueno, sí, pero no me acuerdo cuál de los dos. Bueno, pueden pensar acá. el de interacción. Sí, o comunicación o secuencia. Su interacción. O Ah, sea que pueden, sí, no dice ni de comunicación ni de secuencia. Bueno, y fíjense con cuáles métodos se realizaría ese caso de uso, ¿no? capaz que para eso hay que. Para eso hay que ver el diagrama de clases, que ahí tienen una parte nada más. Acá lo que tienen es una parte. Entonces tendrían que ver con cuáles métodos se realizaría ese caso de uso. ¿Eh? Para eso tienen que tener el diagrama de clase a mano. ¿Sí? Ahí se les pone un abstract de ese diagrama de clase. Claro, pero bueno, podríamos pensarlo también entre todos, ¿no? Sí. Para cotizar un servicio, ¿qué necesitaría? Primero. ¿Cómo? No, para Para cotizar un cotizar servicio. un servicio. Estamos en el requisito de cotizar, el 3, ¿Qué el que leí necesitaríamos recién. primero que nada? Sí. Entonces, ¿el servicio ya existe? Claro, sí. O sea, ahí primero lo que primero dijeron fue administrador de servicio. Que dijiste vos. Perfecto. La Priscila también dijo. Ok. ¿Y qué ¿Se habría ve que? ahí donde está el Claro. calcular el precio? Sí, sí, se ve, se ve. En el diagrama de clase tienen un indicio.
Si yo tengo que cotizar un servicio, Fíjense cómo estaba el diagrama de clase, ¿sí? claro, sí, lo podemos El mostrar. calcular. Bueno, acá, claro, acá, sí. Ahí el Acá calcular lo que precio está cuesta en es calcular servicio. precio. Claro. Ya Entonces, cotiza el por servicio, cada hay que calcular. servicio, le manda al trabajador que tiene que calcular el precio. Ok, pero Sí, bueno, vamos a ver cómo está la secuencia del mensaje. sí, pasa y vemos. Entonces, ¿con cuáles métodos se relaciona? Ahí está, por parte. Ok, esta sería una posibilidad, ¿no? Calcular precio, Está en servicio ahí y esto entonces, claro, según ese diagrama de clase que habíamos hecho, tengamos en cuenta eso también. sí. Acá, por ejemplo, eh, no arrancó por la mitad de servicio. La solución. Sí, claro, calcular precio está en El tema es que servicio y entonces ahí lo por... que pasa es que habría que ver el diagrama de clase. Claro, hay que ver, hay que ir a la parte de O atrás. sea, Ellos pueden el ver, servicio para calcular el precio necesita el precio de quién. Acá un poco lo está mostrando en estas clases. O sea, perfecto. sí. Y el trabajador, Entonces le manda al trabajador que tiene claro, que calcular el precio. claro. El trabajador Eh, necesita saber qué profesión es para saber el precio de la profesión. eh, ¿Cuál hay que pedirle a la profesión? Bueno, esos son dos mensajes que que, tenemos digamos, que ir interpretando. yo no sé si, a ver, si avanzo, Si por ahí vemos la solución. vamos a ver una solución. Pero bueno, ¿qué más se les ocurre ¿Cuántas de mensaje? veces? Es como para poner un poco, A ver, ¿hay acá algo están más? diciendo, se necesita conocer el equipo. Bien. Sí, es decir, O que son sea, varios. está bien lo que dice Está Priscila. bien, está perfecto. Entonces, si se necesita conocer el equipo, quiere decir que puede haber uno o más trabajadores, Exacto. ¿correcto? Entonces, la cotización se calcula sobre un servicio ya creado siempre. Bueno, en este caso, En sí. este caso sí, Se pero podría pensar que el servicio no existe y hay que hay que crearlo. saber la También profesión, correcto. Sí, correcto. hay que saber la Profesión. profesión. Entonces se lo mandaría a profesión, ¿quién es el que calcula el Claro. precio? Una cotación. A ver, en este caso que dice la cotización se calcula sobre un servicio ya creado. Bueno, quizás en este caso sí, porque estamos representando el mensaje de calcular servicio y estamos entendiendo que el Que ya servicio ya está existe. claro. Si no, habría que crear un nuevo servicio. Entonces, antes de calcular el precio, es crear el servicio y después pedir calcularle el precio al servicio. Acá estamos suponiendo que sí ya Acá está estamos porque lo que suponiendo en este diagrama que ya el servicio existe. Bueno, entonces, a ver, hay, A ver, hay si algo fuera más. el caso de crear el servicio, se haría a partir del... Bueno, correcto, también. Eso sería Sí, correcto. está correcto. Porque en el diagrama de clase, por ahí el administrador de servicio es el que crea el servicio. Exacto. Eso es correcto, Priscila. O sea, desde el administrador de servicio se crearía el servicio y Ujú. después se le solicitaría calcular el precio. Que sería solo lo que estamos Que es lo que viendo. estamos... sería Viendo. Sí, pero está correcto lo que dice. está bien. Quizás esto de administrar el servicio es un paso anterior. Exacto. Pero Entonces, a ver, estaba interesante esto de lo de las profesiones que creo que de habías las dicho profesiones anteriormente. y del Sí, equipo de trabajo. sí. Porque va a tener que haber qué cosa que nos permite hacer este diagrama. Hay otras cosas que este diagrama nos permite hacer, el de secuencia, que no el de comunicación. Ahí decía Claro, realizar ¿qué el habría que diagrama, hacer si tenemos más de un trabajador? acá decía realizar el diagrama de interacción, pero nosotros elegimos el de secuencia. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa porque podríamos haber elegido el de comunicación? ¿Qué otra cosa nos aporta este tipo de Claro, es diagrama? verdad. Eso, ¿Qué hay que hacer? repetimos, por cada trabajador del equipo Hay que iterar. hay que iterar. Y este tipo de diagrama de secuencia nos permite este tipo de iteración que el de comunicación no, que es mucho más sencillo. Bien, O sea, entonces está bien, digamos, todas las preguntas y estos está experimentos perfecto que todo empezamos a el hacer, ¿no? mantenimiento. A partir de, bueno, Está redondeando, calcular precio está en servicio. Entonces, por cada servicio le manda al trabajador que tiene que calcular precio. Sería para cada trabajador de ese servicio. Se lo mandaría a profesión, que creo que Priscila es lo que había dicho, quien es el que calcula el precio. correcto. Y entonces, ¿tenemos que tener un loop en servicio? ¿Quiénes o quiénes conocen a todos los trabajadores que están asociados a un servicio?
Bueno, Dejo para una eso, pregunta bastante sí. abierta. Igualmente Estamos para hablando de esto, como se trabaja en este diagrama de secuencia, yo tengo que tener el diagrama de clase al acá. lado. Acá. Nosotros, miren, Nosotros acá acá no en tenemos Chivilcoy eso, lo tenemos pero bueno, impreso. no sé si ¿Sí? lo Si puedo no tenemos, mostrar ahí. Ah, claro. no, pero no sé si se llega a ver. No, pero no sé si se llega a ver, chicos. ¿Se llega a Pero uno ver? trabaja porque estamos validando justamente. Estamos validando. Claro, claro, no, se ve al Claro, se ve al revés. revés. Claro, porque lo mostramos sobre. Está bien. Está Bueno, bien. pero Estamos la idea justamente validando a ver si falta algo. Inclusive podría faltar algún método en el diagrama de clases. claro. Porque estamos validando. Y ¿Mm? todas estas preguntas que están diciendo en el chat, Están perfectos. yo no sé si No, avanzo un logramos poquito. mucha interacción, ¿eh? En la clase de hoy hay mucha interacción. Bien. Los diagramas de interacción Acá tenemos. propone, por ejemplo, esto, ¿no? Un loop Bien. por cada servicio, ¿sí? Ujú. En realidad, por cada servicio, por cada Claro, trabajador. Sería acá. Me parece que acá es por cada trabajador. No sí. sé si estaba bien. En Por cada realidad, trabajador va iterando y va pidiéndole y calcular el precio a cada trabajador. sí. Y luego cada trabajador le envía a calcular precio a profesión y devuelve entonces el precio y se retorna el control a servicio. Eso es lo que vemos ahí. Sí, ahí Para sí. mí ahí eso que dice por cada servicio está mal Sí. en la diapositiva. Pero bueno, no Por importa. cada, sí. No, porque es por cada servicio ahí. Después, a ver qué opinan. ¿Cómo lo harían? A ver, ahí están A opinando. ver, Por cada por cada por cada trabajador. Se trabajador. supone que es un único. Está bien. Está bien. Correcto, Priscila, y yo entiendo Bien, lo mismo. Para mí está bien. mal la diapo, Tenemos pero bueno, hay que cambiarla. Pero, sí, porque digamos, nosotros sí, estamos porque pidiendo es un calcular el servicio. precio de un servicio. Exacto. Y es por Y por cada. cada trabajador estamos haciendo un loop. Nicolás dice igual. Bien. Pero bueno, yo me adelanté con mi opinión. Bueno, no importa, no importa. Pero la idea era que haya una interacción que la logramos. Y todas las, y todas las cuestiones, no importa. Bueno, ¿se Bien. pedía alguno más? Esto Sí. era simple. Ah, Esto por ahí lo que estamos viendo en este diagrama de secuencia que introdujimos, digamos, es el tema del loop. ¿mm? ¿Y por qué? Porque en realidad en la consigna decía realizar el diagrama de interacción. ¿Por qué elegimos ese? Y porque Sí. aporta algo más. ¿Sí? Acá son todos casos simples. Y vuelvo a repetir, en todo lo que son casos de uso podemos hacer diagramas de interacción, cualquiera de ambos. El Sí. tema es que se justifique. ¿Sí? Hay otro tipo dentro de este diagrama, este cuadradito tipo loop, hay otros tipos de Ah, cuadraditos. ¿que ¿Se cuáles pueden acuerdan? ser? Un poco en la teoría estaba, creo que lo Sí, explica Walter sí, en sí, la los que explican teoría. los otros dos. ¿Qué otro tipo de iteraciones podemos tener? O no sé si son iteraciones, pero tipo No iteraciones, de- sino, pero decimos la palabra. Si decimos claro. ¿Qué eh, otro tipo de cuadraditos, además? común, iteración es No, esto. alteración, digo. Ah, Parecido, tío, alternativa, alternativas. Ahí está, alternativa. alternativas. Sí, Sí. ¿sí? Alternativa. Alternativa, bueno, sería que si por cada una de esas mensajes puedo tener alternativas, si Ujú. se da una cosa otra, se representa también con un cuadradito similar y se ponen las distintas alternativas. Puede haber uno dentro de otro. Puede haber alguno más, me parece, Sí, alternativa. sí. ¿Y qué otro, si alguno se acuerda? Hay otro, no se acuerda. Priscila, que viene bien, Priscila. A ver, la nombramos porque participo un montón. Creo que hay uno que es ciclo Ciclo condicional. condicional. Bien, sí, creo que sí, es condicional Sí, o optativo. sí, eh, optativo, sí. Sí, así estaba nombrado. Bien, En el video de presentación del tema están todos claro, ahí explicados. están en la ¿Sí? teoría. Acá llevamos el ejemplo a los casos de uso que tenemos y sobre un diagrama de clase X que dimos como válido para poder trabajar en esto. ¿Sí? No sé si hay en algún No ejemplo. me acuerdo. Después, pero Puede, bueno, puede que sí, puede que no, no. La verdad no me acuerdo. si quieren avanzamos en Avanzamos este un caso, poquitín consulta de más. historial, que también Sí, me es suena que va a ser simple, pero simple, bueno. sí, es simple. Bueno, ¿cómo sería consultar historial? Bien, vamos barriendo todos los casos de uso de STP. Sí, la idea es que quede lo más completamente posible, así después entregamos los parciales, al menos acá en Chivilcoy. Vamos a 5:30. Sí, Bien. sí, vamos bien. Igual tenemos que entregar parciales, pero creo que vamos a poder cerrar bien.
con todos. Nos van quedando pocos casos de uso. Sí, sí, nos queda Creo uno que o sí, dos. vimos gestionar Sí, 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 sí. profesiones. Profesiones, Profesiones, cotizar servicio, eso, bueno, registrar empleados, que sí, sí, consultar historial. y nos queda el último. Sí. Sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Bueno, este podría ser simple. A ver, consultar desde historial. administrador de servicios, dice Bien, Priscila. sí. Bien, entonces, bien, bien, Priscila. Bien, está En bien. la administración de servicios tiene obtener historial, que era entre fechas, ¿se acuerdan? Ah, bueno, ahí lo pusiste, sí, ahí se ve. En el, Acá en sí, esta diapo se ve en la que el diapo se administrador ve de acá, servicio tiene obtener historial. Fíjense que exacto. está, bueno, no sé si se ve medio No grisado. sabemos si se ve porque está un poco grisado, pero es obtener historial entre fecha 1 y 2, lo estamos leyendo de acá, chicos, porque ahí yo no lo llego a ver. Crear servicio tenía y asignar empleado, Bien. sí, a ese Pero ahí servicio. está, ahora Pero en está esta ahí. tenemos administrador de servicio, que es obtener historial. O sea, esto llevado al caso anterior que decíamos, si arrancábamos del administrador de servicio, de crear servicio, también hubiéramos arrancado del administrador. Pero bueno, cotizar servicio nosotros lo arrancamos directamente de pedir al servicio. Exacto. Y Y acá tenemos entonces el obtener administrador, historial, ¿qué haría? Sí, el administración de servicio tenía acá esto. sí, lo mostré rápido. El que Expoliaste lo vio, lo vio. expoliaste la respuesta, Miguel. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, sería similar, pero acá sí es por cada servicio. Fíjense, y ¿Sí? claro, y ahí en Este acá dice, uno acá para dice atrás, por si cada podés. servicio de Internet. Uno un poquitito para atrás, ahí. Fíjense que no estaba el mostrar detalle. Bueno, por eso está en rojo. Y corroboramos, ¿sí? Eso no estaba en el diagrama que por lo menos habíamos hecho acá. Claro. ¿Sí? Entonces hay que agregar ese método en el El método diagrama de de servicio clase. debería tener, digo, la clase de servicio debería Claro. tener el método mostrar detalle para que se O si vaya no lo por cada tenemos, servicio, mostrar el claro. detalle. O si no El lo servicio tenemos, debería ver el detalle del claro. trabajador, etc. Y si no lo tenemos, no cumplimos con el requisito. Claro. Hay que agregarlo también en trabajador, Entonces, bueno, claro, en entonces en uno y en este otro. caso sí iría el loop por servicio. Exacto. Acá sí Ahí está sí, bien. ahí está bien, ahí está bien. A ver, claro, básicamente busca, Priscila dice, algo más, dijo Priscila. Yo te veo la mitad del mensaje, Priscila, y miro la otra Todos mitad los de la máquina de servicios, muestra Miguel. detalle de cada servicio, empleado incluido. Perfecto. Es, Y fíjense que en este caso también usa un loop adentro de del cada otro, servicio es, por cada, bueno, acá dice por cada empleado, por claro, cada por trabajador. cada trabajador, ¿Sí? sí, sí. Ahí Ahí sí es correcto por cada sí. trabajador. Y filtra por fecha, ¿eh? Por cada uno de los servicios de la colección, le dice al servicio que muestra el detalle. Está. Bueno, se entiende, ¿Se digamos. va Esto es, entendiendo? Y por o sea, cada detalle le pide a claro, cada ven empleado. que esto es casi programación directa, es como una especie de prueba de escritorio. Que O sea, ahora cuando hay- realmente sí se valida que esas clases estén claro. bien construidas y que realmente satisfagan a los requisitos funcionales, a los casos de uso que anteriormente decíamos. Recién acá estamos Claro, validando, fíjense que estoy validando esto, que es claro, bueno, esto se ve al revés, que lo van a ver al pero es revés. el El diagrama de diagrama de clase clase que que tiene que habíamos... tener los métodos donde están estos mensajes. A ver, a ver. a- No, está bien ahora Está bien la replanteamos. pregunta, algo lo dijo Marita. Es decir, no es que van a hacer un diagrama de secuencia general, no. Por cada caso de uso se puede hacer un diagrama de interacción, o ambos, el de comunicación y el de secuencia. Simplemente se decide, y eso es evaluable, se decide cuándo conviene hacer uno u otro. ¿Realmente me aporta ese esfuerzo de hacer ese diagrama? ¿Me aporta o lo puedo ver simplemente? ¿Sí? Si realmente me aporta algo, yo acá creo que Claro, este sí claro, aporta, fíjense en este ¿eh? caso, A que, comparación de los otros, ¿no? Que claro, que veníamos sale haciendo. un poco a la luz. Claro. Lo otro es más o menos lo mismo. Y, y por eso decíamos hace un principio que en casos simples, lo que es diagrama de comunicación y secuencia se tornan bastante parecidos. O sea, no hay mucha diferencia. Acá sí estamos viendo las diferencias. Es un poco más jugoso este caso Claro, y fíjense que acá sí surge la necesidad de que cada clase Ujú. tenga mostrar detalles. Por Exacto. ejemplo, que nos dimos cuenta, esto que decía Marita. A ver,
Claro. Perdón, Y que lo dijimos en un principio, ¿sí? Capaz que estaba la O pregunta, me ¿no? fui A ver, o cliqué de más. no, Me fui, te pero fuiste. Para, ahí. no, que Y quería no hay volver para mucho más. atrás. Acá, Está bien. acá, o sea, cuando empezamos a construir este diagrama de secuencia, nos damos cuenta que para poder mostrar el detalle en un servicio necesitamos el mostrar detalle, ¿no? Entonces esto lo marcamos acá como una observación de trabajo, donde Ujú. cuando nosotros miramos el diagrama de clase decimos, Realmente tenemos que ah, validar. nos está faltando este método. Ujú. Entonces, bueno, es una forma de De validar validar, ese de diagrama validar, de y decir, completar. ok, para Sí. poder obtener la historial y mostrar el detalle del servicio, el servicio debería tener un método que me muestre ese detalle, No está, se genera. que no lo teníamos en el diagrama inicial en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, claro, me parece, no me acuerdo si en la Por clase eso pasada por ahí ahí nos damos se cuenta había puesto. que esto nos sirve para validar eso. Y ese mensaje funciona de esta manera. Pero claramente no se desarrollan diagramas de interacción para cada caso de uso o operaciones. Solo si se justifica. Si yo necesito ¿Se puede validar, pedir? Sí, se puede si pedir. necesito Sí. comunicarme con el equipo, con el cliente, con el usuario, si necesito, bueno, saber si me está faltando Ujú. algo, es más que nada esa validación. Sí. ¿Y algo más? No sé si hay preguntas sobre esto. Sí, o dudas. Igual fueron participando un montón, que otras clases por ahí no se da tanto. Sí, yo creo que Pero se el dio tipo de diagrama. bastante claro, pero Y después ahí tenemos otra. ¿Cómo se resolvería asignar empleado a un servicio? claro. ¿Esto es una pregunta abierta o está la solución? No me acuerdo. No sabemos. La verdad no me acuerdo, porque ¿Cómo si asignaríamos adelantamos el la diapo, poníamos la situación que quede abierta. No, por ahí, a ver, Sí. ¿qué se les ocurriría? Me fui para atrás, pero no es mi intención. No sé qué estoy tocando. Me parece que me quedó. Ahí está. Ahí. Igual estamos concluyendo, así que. ¿Cómo arrancaríamos, digamos? Ahí, a ver. Asignar empleado a servicio. Bueno, hay que Desde el tener. servicio. Nicolás dice desde el servicio. Y después está la O sea, liberación el que hablábamos. servicio, asignar empleado a servicio. Bueno, Mm. habría que mirar el diagrama de Claro. clase. eh, y asignar empleado, bueno, por ejemplo, nuestro diagrama saldría desde otro lugar, no desde el servicio. Claro. En nuestro diagrama. En nuestro diagrama. ¿Qué otra posibilidad? O sea, ¿quién podría asignar? ¿Quién? Perfecto, el Exacto, administrador de el servicio, administrador. que Bien. es el que asigna. Bien. Ujú. Es lo que están contestando acá en Chivilcoy, repetimos por si no se Sí, por escucha. no creo que no se escuchó. Pero bueno, el administrador de servicio es quien podría asignar Ujú. un empleado de servicio, porque administra él. ¿Podría Sí. ser desde servicio también? Sí, podría serlo, Nicolás, si nuestro diagrama lo hubiéramos hecho De esa forma. de esa forma, ¿sí? Si delegamos esa capacidad al administrador de servicio, bueno, Sería estaría desde ese. ahí. No sé si está la No solución. sé. A ver, sí. Bueno, bien, acá Sí, hay sí, una estaba. solución propuesta, Sí, desde bueno. administrador de servicio. Que se justifica con el diagrama de clase que teníamos. Claro, Como teníamos en dijiste vos. nuestro ejemplo. Sí. Entonces, asignar al empleado, Ujú. el mensaje se le manda al administrador de servicio, al administrador Sí. de servicio, para asignar al empleado, le pide al servicio Exacto. que agregue un Bien. empleado, ¿sí? Y ese agregar empleado lo hace el servicio. Él. Sí, pero esto No, es bueno, sí, pero esto es asignar el empleado. claro, ese trabajador se lo tengo que asignar a un servicio. Es decir, bueno, el trabajador de por sí no tiene un servicio Ujú. por default. Hay que asignarlo, Hay después que asignárselo. cuidado después con la ¿Quién eliminación. lo asigna? Ok, lo asigna Sí. el servicio, pero el administrador es el que inicia, digamos, este mensaje. Si bien lo vemos en un diagrama de secuencia, a ver si está. No sé. No está. Bueno, y después quedó, Bueno. mira, importante la última pregunta, yo no me acordaba que estaba esa pregunta, y le iba a hacer, la de eliminar. ¿Cómo se resolvería el concluir servicio? Creo que algo habían preguntado hoy. Sí, preguntó. Sí, liberar Liberar. de trabajador, quedó mal tipeado ahí. Sí.
Pero cuidado que el servicio podía tener muchos trabajadores. A ver, desde el administrador de servicios. Ujú. Sería Sería mandar al trabajador, claro. correcto, Bien, 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 bien. Exacto. también. Sí, por ejemplo, en este diagrama nosotros no tenemos el servicio, concluir el Sí, servicio. concluir servicio lo tenemos en servicio. Sí, Bueno, igualmente, a ver, justamente esto es para validar y para contrastar contra nuestra solución, contra la solución que la tenemos. solución que propusimos. Por eso tiene que ser consistente el diagrama de clase con los Con los casos de uso y y este diagrama de secuencia tiene que ver con permite, esto. claro, correcto. ¿Podemos cometer errores? Sí, pero tiene que tener una consistencia, digamos, ese trabajo. Ujú. Y en esa Por eso, para validación nos vamos a ir validación. dando cuenta si el diagrama de clase funciona o no ¿Funciona o no funciona. funciona? Es lo que vamos a terminar, el Y objetivo probablemente básico de haya este varias diagrama. formas de que funcione. Ahora, ¿son todas válidas? Probablemente sí, pero algunas pueden ser mejores soluciones que otras. Ujú. Eso es lo que tenemos que ir validando en este diseño Exacto. que vamos trabajando. Bueno, lo En definitiva, ¿quién logramos. tiene la Bueno, por lo voz menos, definitiva? Es el usuario. sí, y sí, sí. Bueno, pudimos ver todos los casos. Yo pensé que no íbamos a llegar. Acá tenemos que entregar parciales. Vamos a Esto, casi 15 sí, minutos. perfecto, perfecto. Claro está que con esto el problema de tenerlo en servicio, Ahí pregunta Nicolás, algo, Nicolás. sí, Está bien. El problema de tener el servicio, concluir el servicio, sería que no se puede eliminar del administrador. Correcto, bueno. sí, 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 bien, Eh, o el administrador. Por eso, esta es una solución que se puede, dar, sí, se sí. puede charlar, digamos, y Sí, porque hay está bien. distintas opciones para pensar, hay que ver si se puede liberar a un solo trabajador, si no. Esto se retoma la clase que viene, es decir, vamos a volver a ver estas técnicas. Nosotros acá seguimos en Chivilcoy porque tenemos la parte de evolución de exámenes, ¿sí? Estos diagramas de interacción se vuelven a ver otra vez, ¿sí? La clase próxima con el TP de IDIAME, ¿sí? Volvemos a recordar las diferencias entre uno, entre otro, para qué me sirven, qué ventajas, qué desventajas me aporta cada uno, cuándo se justifica, cuándo no, en el TP de IDIAME. Así que si quieren para la próxima ir pensando qué diagramas de interacción justificarían su utilización en ese análisis costo-beneficio, bueno, lo pueden ir pensando para la próxima. Pero volvemos con estas técnicas la clase próxima con IDIAME, ¿sí? El servicio debe poder... Ahí yo le estoy contestando Ok, ok. a Bien, Nicolás. Sí, son dos soluciones. bien, sí. Bueno, no sé si hay más dudas, si no, para los conectados nos vemos la clase próxima y aquí vamos a proceder a hacer la entrega de parciales. No sé si hay alguna duda, algo más que quieren preguntar. Igual volvemos a retomar. Hasta luego, dice Valentino. Hasta luego, Valentino. Gracias. Si hay dudas. Y si no, perfecto. Y si no, bueno, damos por concluida la clase. Por suerte se llegó al objetivo. Y a la interacción, que muchas veces no tenemos tanta interacción, así que estamos contentos contentos de eso. Creo que Bien, sí, sí, son técnicas que van validando. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Dejamos de grabar, que me había olvidado.